Ok, ingenieros, una disculpa por el video anterior. Eh, Parece que tuve un problema con el micrófono que no detecté y pues se suben en automático los videos. Vamos a retomar lo de la clase anterior, en la cual empezamos a ver un poco de teoría de transistores, polarización y un poquito de de la forma o de una de las formas en las cuales se polariza estos circuitos, estos transistores. Entonces, simplemente retomamos este, aquí trabajamos tres pequeños ejemplos sobre polarización de transistores. Si ustedes gustan, puedo enviar algunos otros ejemplitos o ejercicios para que los realicen ustedes en casa. Y si tienen dudas, de nuevo creo que ya están abiertos los comentarios en los videos. Me pueden escribir por los comentarios de YouTube, me pueden escribir por Moodle, por donde donde contesto más rápido es por WhatsApp. Entonces, cómo se acomoden ustedes, mis queridos ingenieros. Entonces, continuando con el tema de transistores, vamos a ver un tema que es como que el punto de partida para lo que tiene que ver con amplificación de señales. Entonces, para este caso, vamos a recordar un poquito lo que es las curvas del diodo, que alguna vez las analizamos, no sé si se acuerdan. Vamos a retomar un poquito esto. Entonces, para recordar un poco, tenemos aquí la presentación en la cual, bueno, recuerden que teníamos una curva que caracterizaba el comportamiento del diodo. En este caso, nosotros también vamos a tener una curva que caracteriza el comportamiento del transistor. En particular, la curva que caracteriza o que vamos a caracterizar ahorita es la curva del comportamiento del colector. En esta curva del comportamiento del colector tiene tres regiones que vamos a analizar eh, poco a poco. La primera es una región de saturación, que es un estado en donde el colector no tiene la corriente suficiente para poder funcionar como debe. La segunda es una región lineal o región activa, que es el momento en donde el transistor funciona de la forma en que hemos discutido hasta el momento en la clase. Y al final, una región de disrupción o de rompimiento en la cual el transistor empieza, bueno, el colector empieza a, a tener una capacidad de corriente muy alta. Que bueno, este es un punto del, del transistor que nosotros no deseamos y que no se debe trabajar con él. Entonces hablemos un poco de la región de saturación. En la región de saturación vamos a notar que tenemos poco voltaje. Ojo, estamos haciendo una pequeña gráfica de la corriente del colector contra el voltaje que hay de colector a emisor. Entonces, en nuestro circuito tenemos dos fuentes, como ya lo hemos estado trabajando. Sin embargo, tienen una característica. Esta característica es que tienen un voltaje variado. Es una característica con la cual nosotros podemos jugar con el voltaje del transistor. Es muy parecido a lo que trabajamos en el laboratorio con los diodos, que empezamos a jugar un poquito con el voltaje de la fuente para ver cómo el diodo empezaba poco a poco a conducir corriente. Pues bueno, entonces supongamos que empezamos en cero ambas fuentes.
y empezamos a manipular primero la fuente que está conectada a la base. Esta fuente que está conectada a la base empezamos a trabajarla y a subir su voltaje de tal manera que empiece a existir una corriente en la malla de la base. De esta forma. En el momento que nosotros podemos polarizar nuestra base, o bueno, la unión de la base y esta fuente está en cero, en ese momento vamos a pensarlo un poquito, quiere decir que aquí hay más voltaje que acá. Por lo tanto, la unión de la base al colector y la unión de la base al emisor, ambas están polarizadas en directa. Como ambas están polarizadas en directa, el transistor no tiene una función correcta, como podemos ver aquí. Hay poca corriente en el que circula por el colector. En ese punto, cuando hablamos de una polarización completamente en directa, entonces pasan algunas cosas. Si nosotros comenzamos también a jugar con la fuente del colector, entonces, bueno, obviamente lo que pasaba con los diodos, sin pasar del punto 7 volts, que es el voltaje que consume nuestra unión para que pueda funcionar, entonces nosotros estamos en ese punto en donde el diodo del colector tiene un voltaje insuficiente para atraer hacia sí los electrones libres que se inyectan a la base. Vaya, si recordamos nosotros nuestra gráfica de nuestro dibujito de cómo se atraen los electrones, vamos a recapitularlo un poquito. Aquí tenemos el esquema para que se nos haga un poquito más sencillo aquí. Entonces, si nosotros tenemos muy poco voltaje aquí, ¿están de acuerdo que los electrones, al tener carga negativa, van a tener poca atracción hacia este lado de la fuente? Por lo tanto, no hay mucha corriente que exista en ese punto. Y esta situación va cambiando conforme nosotros vamos aumentando el voltaje del colector. Y en ese punto, cuando nosotros pasamos los puntos 7 volts, llegamos al punto a la región activa. En esta región activa, la corriente del colector se estabiliza en un punto. Y chequen que ese punto de estabilización es donde toma sentido que la corriente del colector es igual a la corriente de la base por el parámetro beta. Ahora hay que tomar en cuenta algo bien interesante. A medida que vamos aumentando el voltaje en el colector, en ese momento, fíjense que esta corriente ya no aumenta, se estabiliza. Por eso se le llama que es una región lineal. Está estabilizada. Y bueno, sí tiene una pequeñísima pendiente de que la corriente va aumentando. Sin embargo, va aumentando tan poco que es casi despreciable esa diferencia. Este voltaje de operación en la región lineal varía mucho de dispositivo a dispositivo. Va a haber algunos transistores que van a tener mayor capacidad de voltaje que otros. Sin embargo, todos van a operar de una forma muy parecida a esta, donde cuando se tiene una corriente en la base, esta va a ser proporcional
justamente a la corriente del colector y va a estar, y bueno, como ya dijimos, va a estar en la proporción de esta beta. En el momento que nosotros alcanzamos o sobrepasamos el voltaje en la fuente que el transistor está diseñado para soportar, o sea, la B, el voltaje máximo de colector emisor, en ese momento entramos en una región de rompimiento. Esta región de rompimiento, mis queridos ingenieros, no es nada más que el hecho de que agotamos toda la parte de deflexión del transistor y comienza a conducir una cantidad muy alta de corriente. Sin embargo, este es un efecto que no deseamos porque se sale de nuestro control la cantidad de corriente que fluye a través de nuestro dispositivo. Pues bien, una vez obtenido, entendiendo esta parte, esta región de saturación, región activa y región de rompimiento, nosotros podemos generar una familia de curvas. Una familia de curvas que representa el comportamiento del transistor de acuerdo a la corriente de la base. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les había dicho o como vemos acá, dada una corriente de base, o sea, si nosotros manipulamos esta fuente para que alcance una cierta corriente de base, entonces recuerden, mi corriente del colector va a estar dependiendo prácticamente de la corriente que fluya por aquí. Es como la analogía de la llave, si se acuerdan. Entonces, si nosotros abrimos poco la llave, pues poca corriente de agua va a haber por acá. Si nosotros abrimos mucho la llave, entonces la corriente de agua, el flujo de agua, va a ser mucho mayor. Entonces, justamente en estas curvas es como, hay que pensarlo así. Mi corriente de mi base va a determinar cuánto flujo de agua en el colector se va a reflejar. Y no importa cuánta presión de agua, o sea, puede ir desde una pequeña cantidad de presión hasta una muy grande cantidad de presión, no importa cuánta presión haya en la llave. Si yo abro poquito mi llave, perdón, no importa cuánta presión de agua hay en la tubería. Ojo, esta sería toda la presión de agua que puede haber en la tubería, mi voltaje. No importa cuánto haya, si yo abro muy poco mi llave, pues poca corriente de agua va a fluir. Mientras yo abra más mi llave, más corriente va a ir, pero siempre va a ir en proporción de la apertura de mi llave, que bueno, esa proporción, recuerden, es la beta que ya hemos estado platicando. Entonces, aquí es donde se forma una familia de curvas del transistor. En esta familia de curvas, nosotros podemos apreciar el comportamiento con base en cuánta corriente o cuánto flujo de corriente esté circulando por la base. Y bueno, pasado ese voltaje, nosotros entramos en una etapa de disrupción. Fíjense que en todo momento se comporta de manera muy similar mi curva. Obviamente, si tengo una corriente muy alta, la corriente en el colector va a aumentar muy rápido conforme éste se acerque al momento de la polarización en inversa de mi transistor, de mi unión base-colector. Ahora, si nosotros jugáramos de tal forma que pensemos esto, si nosotros cerramos por completo la llave de la base o la llave de mi agua, en teoría no debería de haber flujo de corriente en el colector. Es lógico, ¿no? O sea, si yo cierro muy bien mi llave, entonces lo que va a pasar es que
no va a haber agua que corra por mi grifo de agua. Sin embargo, esto no es cierto. Y justamente a esta región en donde mi voltaje de colector emisor está en un rango en el cual el transistor puede operar, pero no abro mi flujo de llave o mi corriente de base es igual a 0, en ese momento, disculpen por eso, en ese momento no debería de haber corriente. Sin embargo, existe esa corriente. Y es una cantidad muy, muy pequeña. Dependiendo del transistor que estemos trabajando, existen muchos modelos y muchos propósitos de los transistores, pero dependiendo del modelo que estemos trabajando, está en el orden de los nanoamperes. Es algo muy, muy pequeño, tan pequeño que es despreciable. Sin embargo, existe. Y precisamente a esa corriente se le conoce como ICEO, que bueno, son las siglas para decir que es una corriente de colector emisor con la base abierta. Entonces, esta es nuestra cuarta forma de zona de operación, por así decirlo, o región de operación de mi transistor, región de corte. Entonces, recapitulando, tenemos una región de saturación en donde no tengo suficiente voltaje para que la corriente fluya a través del colector, una región de activación donde el transistor opera de manera normal y no importa cuánto flujo de agua o cuánta presión de agua haya en la tubería, esta va a fluir con de acuerdo a qué tanto nosotros abrimos la llave o cuánta corriente circula en esta malla. Es una proporción. Y llega un momento que la presión de agua es tan grande que en ese momento, ¡fum!, entra en una región de rompimiento o de disrupción, que es cuando llevamos la fuente la fuente de voltaje del colector a niveles muy altos, que justamente es cuando empezaría a traer la mayor cantidad de electrones hacia sí mismo. Y al final, la última región, que es la región de corte, en donde a pesar de que tenemos cerrada nuestra llave por completo, hay una pequeña fuguita de agua, un pequeño goteo, cuando una llave pues está ya averiada, ¿no? Para entender un poquito mejor esto, tengo un pequeño ejemplo. En este pequeño ejercicio nos piden dibujar la familia de curvas características del colector para una corriente de base de 5 y hasta 25 microamperes con incrementos de 5 en 5. Y bueno, aquí nos están diciendo que asumamos una beta igual a 100. Entonces, tenemos que empezamos desde 5 microamperes y como multiplicamos por 100 nos quedan 500 microamperes, que 500 microamperes es equivalente a 0.5 miliamperes. Entonces aquí en nuestra gráfica ponemos corriente del colector en miliamperes y vemos cómo esta curva a partir de este punto, digamos que es de 0.7 volts, lo voy a escribir. Entonces aproximadamente por aquí, disculpen, tenemos 0.7 volts. Voy a puntear esta lo mejor que se puede, que es donde empieza a nuestra región lineal. Noten cómo estas líneas, la corriente va como que en ascenso, pero es un ascenso muy, muy, muy tenue, que se aprecia muy poco. Entonces,
Para 10 microamperes multiplicado por 100 nos da 10 miliamperes, que justamente es la curva en donde pasa esto. En 15 microamperes tenemos 1.5 que pasa por aquí. Entonces, esta es lo que se conoce como la familia de curvas de características del colector. Bueno, con esto cierro esta parte. Estoy subiendo videos muy cortos o trato de no hacerlos tan extensos para que no sean tan tediosos. Y voy a tratar de subir, no sé, unos 2 o 3 eh, videos que sean pues cortitos para que no se me estresen tanto y pues hay que los tengan de referencia, ¿vale? Bueno, ingenieros, me despido, que tengan un excelente día y ya saben, cualquier duda, comentario, está el WhatsApp. Sí les pido por favor que dejen comentarios en en el video, porque es la forma que tengo pues de que, como que de pasar lista, vaya, que me están pidiendo eso, que valide que los alumnos estén revisando el material. Bueno, ingenieros, los dejo, que tengan un excelente día.